Hola, saludamos a todos. Una semana más, comenzamos una nueva investigación. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Preparado? preparadísimo. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Sí, vamos a comenzar ya, vamos a ver qué tema es, porque como siempre digo, Álvaro no sabe qué tema es, para que haya la mínima contaminación posible. Sí, ni idea, ni idea. Y bueno, vamos a ir ya de viaje, vamos a investigar a ver qué tema es, a ver dónde vamos, Álvaro. Vamos, vamos. Coge todo lo necesario que nos vamos. Muy bien, comienzo con la inducción. Respira profundo, Álvaro. 3, 2, 1. Ahora cuento de 1 a 3 y a mi 3 te conectas con el 45 presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y me dices qué frecuencias vibratorias percibes. 1, 2, 3. Te voy a decir números y colores. Arranca con un color en escala de aquí hasta acá, en un color amarillo, Sí, que dice que es 250. Es como si fuera un centro energético, 250. Sube y cuando hay un próximo cambio, cambia a un color como púrpura oscuro, morado oscuro, como un violeta oscuro, y es sí. 3, frecuencia 3, y luego hace un salto como en vacío, como en un color oscuro que puede ser negro, pero no es negro full, sino como un color muy oscuro, puede ser, no sé cómo describirlo, porque no es negro, es como una transición, y llega a otro punto donde muestra una frecuencia -175. Es Ujú. como la escala de cómo lo muestra. Y toda esta zona, después del 3 hasta el -175, es un color como gris oscuro opaco. No es negro brillante, sino un negro opaco. Es un color completamente opaco donde hay vacío, no hay vacío, hay como una interferencia, ruido, pero es de color negro opaco. ¿Alguna cosa más que percibas, Álvaro? Hay mucha protección para poder ver esta información. Sí, Siento, sí, protección. protección. Cuando la veo, siento presión en mis ojos, siento presión alrededor, como que hay algo que protege que esta información se pueda ver fácilmente. ¿Percibes el motivo por el cual quieren proteger esto? Es como si la figura del personaje fuera simplemente un personaje, pero detrás del Ujú. personaje hay una cantidad de información o de lo que veo son como ruido de información, como cuando hay un sitio donde todo el mundo está hablando y hay Sí. muchísimo eco donde no se entiende, detrás del personaje está toda esta información. Hay, hay una interferencia que me hace sentir o quiere hacerme sentir miedo. ¿Cómo es esa interferencia? Es energía y es miedo. Lo que me hace sentir es miedo. Ujú. Como que transmite ondas de miedo. Y la lectura de la onda, lo que dice la onda es que eh, este tema no debe ser investigado. Ay, ¿por qué no? Ya me creció el interés.
Sí, es raro porque hay una energía de miedo, 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 miedo. Muestra Ujú, instituciones, me deja ver como instituciones, policía, FBI, helicópteros, todo esto. Y, y sigue infringiendo miedo, o sea, teniendo miedo, mostrando miedo, miedo. ujú. ¿Alguna cosa más que percibas ahí? Mm, no, Vale. Decodifica el ADN etérico de Donald Trump y dime lo que captas a mi 3. 1, 2, 3. está todo distorsionado. ¿Sí? Sí, no, no hay una estructura de, de ADN, de ADN como se pudiese leer de otra persona, sino que está todo distorsionado, pero no está distorsionado por la naturaleza del ADN de él, sino que lo distorsiona todos los elementos de protección que él tiene a su alrededor. Son demasiados, son muchas estructuras de protección. Es como cuando quieres entrar a un computador y tiene Sí. muchas claves, firewalls, tiene diferentes elementos que protegen el ingreso el ingreso tuyo a esas plataformas. Entonces, cuando intento verlo, eh, no lo deja ver, lo muestra distorsionado, como si no se lograra ver claramente. Bueno, entonces, como es un mandatario, es un personaje público, y que sus decisiones han influenciado sobre todos nosotros, entonces por el poder que nos da eso, ordenamos poder observar toda la información. Sí, muestra solamente la información del personaje siendo mandatario, no, y es como si lo bloqueara. O sea, simplemente va a mostrar parte de la información siendo mandatario, pero no permite ver el resto de información. Bueno, comprueba Es Álvaro si toda la información de él nos influye y si toda la información de él nos influye, tiene que mostrarla. solamente, lo que pasa es que él está consciente del seguimiento que se hace en todos los frentes, tanto físico como energético. Y esa es la razón por la cual él está preparado para que hasta energéticamente no lo puedan verificar. Y su esencia hace una negación del proceso de verificar su información. Bueno, comprueba lo que se pueda verificar Ujú. en relación a la figura pública. Si esa información que está mostrando acerca de la figura pública es información completamente manipulada, no es Ah, información real. pues eso no, no, no. Sin manipulación, o sea, queremos información sin manipulación. Manipulada ya estamos hartos de tener información todos los días en los medios de comunicación. Esta investigación es para llegar a información no manipulada. Eh, es muy extraño Ujú. porque bloquea nuevamente toda la información y solamente muestra como algo, pero cuando analizo esa información no es información relevante. No es relevante, claro. No. Álvaro, ahora eh, da un salto cuántico, ¿vale? Saliendo del planeta,
la información que se percibe desde fuera, comprueba si ese bloqueo lo tiene dentro del planeta para ver si desde fuera puedes observar algo más. Desde afuera lo que observo es que es como si este personaje fuera un vórtice energético ¿Sí? en lo físico de la red del control del planeta. Un Veo, vórtice energético. sí, veo la red del planeta Sí. y veo que él es un vórtice energético, es decir, un punto energético donde la red de control puede ejercer o manipular control. Y cuando te digo eso, que estoy fuera del planeta, comienzo a sentir una sensación extraña en mi estómago. Comprueba a qué se debe esa sensación extraña en tu estómago. Es la red de control del planeta que tratando de generar sensaciones de disconfort en mí para que no pueda ver. Muy bien, pues ahora adoptas la invisibilidad. O sea, no te pueden leer, no te pueden escanear, no saben dónde estás, no te pueden percibir de ninguna de las maneras. Y desde fuera del planeta, continúa observando. Sí, lo que observo es eso. Observo como una red de control planetaria, como la red de control, como el egregor o Matrix, y veo como, y digo personaje porque cuando digo el nombre es como si se activara Ah, vale, pues habla de personaje Ujú. así mejor. Vale. Sí, cuando digo personaje no se mueve, pero cuando digo el nombre, esto es muy particular, cuando digo el nombre, veo como los elementos de protección de su energía comienzan a expulsar una gran cantidad de energía discordante hacia afuera para distraer o para generar Bueno, algún tema de ahora presión. sin decir el nombre, te leo otra vez la pregunta. Decodifica el ADN etérico del personaje y dime lo que captas. Sí, el ADN etérico tiene una hibridación, Sí, tiene dos hibridaciones. Hay un porcentaje de hibridación reptiliana, sí, tiene ADN humano sí. y hay una hibridación. Es como si hubiera sido una especie hibridada, una especie creada en un laboratorio que usó varias especies. Y dentro de las especies que se usaron arcontes. Arcontes. Sí, arcontes y sobre todo hay una especie que no conozco, que es la que tiene como un registro de muchísima agresividad. Sí. Es la que le da a este ADN una condición muy hostil o agresiva. ¿La puedes identificar un poco esa especie? En algún momento la hemos visto en alguna sesión? Sí la hemos visto, pero no es una especie que interfiera directamente. Es como una especie extraterrestre eh, que es muy solitaria, digamos que no está como gregaria con otras especies, pero su característica es que es muy defensora de su territorio. Sí. Cuando defiende el territorio, lo defiende y lo defiende con fuerza, como que es una especie de guerrera, como decir, con deseo de crear guerra, pelea, confusión, pero no es que esté presente en todos. La característica que veo es que tiene como si fuera la forma física, como se ven físicamente, es como si fuera un cactus de color marrón oscuro. Ujú. Marrón oscuro. Vale. ¿Algo más sobre el ADN?
No, esa es como la composición que veo. Vale. Regresa en la etapa de reencarnación del personaje e investiga las condiciones subliminales que lo llevan a convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Eso estaba planeado Sí. desde esta esencia manipulada está en un bucle. Se ve que está en un bucle y, y en todas sus encarnaciones ha ocupado posiciones de poder. O sea, el egregor y la información que está alrededor le suministra todo para que siempre esté ocupando posiciones de poder y sobre todo para que tenga acceso a mucha información. Ujú. Es la manera como ha funcionado esta esencia. La energía que transmite la esencia manipulada es una energía muy densa. Es muy densa, es una energía que al interactuar genera muchísimo malestar, sobre todo yo estoy en modo invisible, pero solo con observar siento muchísima presión mental y es porque esta energía genera como si generara una red de control mental, como si la naturaleza de este ADN o de esta energía hubiera sido hecha para que cuando interactúes con ella, inmediatamente te conectes, pero te conectes desde el control mental. Entonces, al interactuar, comienzas a sentir, a tener como los síntomas conscientes de una persona que está experimentando control mental. Mm, vale. ¿Algo más que observes? Si la energía está intentando generar control mental, es decir, cuando el personaje se presenta o habla o sale, eh, todo lo que se genera a través de su corporalidad, que son palabras, que son gestos, que son su misma imagen, lo que hace es que se implanta en el cerebro de todos los que están alrededor, ocasionando y generando control mental. Control mental, y mira que esto es bien particular, control mental no solamente para que lo sigas, sino control mental también para que no lo sigas y no lo quieras, es decir, para que seas como la contraparte, porque esta energía está construida también, manipulada para generar, digamos que todo el rechazo, resentimiento, puede ser la palabra rechazo, Sí. eh, que en realidad es la plataforma que lo hace, que hace al personaje público, que hace al personaje importante. Más que lo sigan, es que lo rechacen. Es decir, el personaje logra ser el personaje que es gracias a todo el rechazo que se genera, pero ese rechazo no se logra de forma libre, sino que se logra a través de la manipulación que genera esta energía en la estructura de control mental. Y entonces yo estoy viendo cómo hace una sola esencia para tener este proceso y es que se potencializa a través de la red de control. Es la red de control del planeta la que potencializa que el personaje pueda generar estas dos sensaciones como de eh, lo quieren o lo odian, Ujú. siendo la sensación de rechazo la que lo posiciona en el punto donde está. Es muy extraño porque la sensación de neutralidad frente al personaje en porcentaje, ni siquiera es el 2%. Es decir, Ujú. su energía puesta en un grupo de personas genera afinidad o rechazo. Un porcentaje muy poco dice, no me generó nada. Ujú. Interesante. ¿Alguna cosa más, Álvaro? No.
Ahora investiga y describe las informaciones esotéricas más importantes que percibes relacionada con el personaje. Siguen estando bloqueadas, hay muchísimas informaciones, pero principalmente lo que logro percibir, porque no se logran ver públicas, están súper protegidas, Ujú. es lo que te digo, es como la energía que transmite esta hibridación de su esencia, genera esta empatía o este rechazo por parte es que no es solamente de un grupo primario, de un grupo primordial donde él se desenvuelva, sino que es a nivel mundial. Es como si este personaje tuviera una influencia a nivel mundial, pero la influencia se la da su conexión con la red de control, porque él termina siendo un vórtice de la red de control. Es como si él hubiera servido de fachada para la red de control planetaria, y esto es lo que lo hace, en realidad eso es lo que es, por eso es importante, porque los proyectos que puedan desarrollarse dentro o fuera de su administración simplemente se van a desarrollar porque hay otras partes que están desarrollando muchos proyectos, pero en el caso de él es usado como esta figura que genera esta, esta conexión. Y mira que aquí hay algo bien importante, porque bueno, igual no lo estoy pasando por mi mente, sino que simplemente llega. Y es que la red de control ha usado otros personajes, digámoslo de esta forma, Sí. para poder amplificar su poder o amplificar el control mental. E inmediatamente me muestra al personaje Jesús. Sí. Y en ese personaje Jesús, esta mutación de su ADN o esta hibridación del ADN tiene un componente de eso, el componente de Salvador. Mm. Pero a diferencia del personaje Jesús, es que el ADN del otro personaje tiene la contraparte de rechazo, mientras que el personaje Jesús también estaba usándose como un vórtice energético de la red de control, pero estaba digamos que la energía de aceptación y de reconocimiento era casi al 80-90%. Entonces, digamos que la modificación que se ha logrado o que han hecho las redes de control es utilizar la otra parte, que es la parte de rechazo, para poder tener un personaje activo en la historia de la humanidad. No sé si queda claro. Ujú. O Sí, sí, sí. sea, el otro personaje se usaba toda su componente, digamos que de amor y de reconocimiento, y a este personaje con siendo también otro vórtice energético de la red de control, lo que sucede es que eh, le usan la contraparte energética para darle el reconocimiento y poder. Álvaro, em, aléjate un poco más de la Tierra y llega hasta la Luna. Comprueba si ahí hay algunos datos o alguna información recogida ahí en la Luna y que se pueda, si hay ahí algún dato de este personaje. Sí, la luna forma una figura geométrica con la red de control de la Tierra, Ujú. forma como una estructura. Sí, como las figuras de geometría que se utilizan en geometría sagrada, que son como una punta y baja y luego forma una estructura que son, ya te digo cuántos son, 1, 2, 3.
perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son una figura geométrica de 6 lados. Y esta figura geométrica de 6 lados puede formar como una especie de pirámide individual, pero ella está unida a otra de 6 y a otra de 6 y a otra de 6. Y la información que hay es la misma información, es control mental de cómo se manipula a través de la conexión que se hace en el cerebro de todos, de toda la Tierra durante el proceso de aparición de estos personajes o estos vórtices energéticos. Comprueba si hubiese alguna información más almacenada, pues en algún servidor, en algún lugar ahí. Sí, ahí en esta, la información que está almacenada es información de todo el funcionamiento de la Tierra. Sobre todo me llama la atención que hay una parte como que se llama los miedos de la humanidad. Me interesa, Ujú, eso me sí, interesa. ujú, sí, los miedos de la humanidad, y en eso de los miedos de la humanidad hay como 4 puntos Sí, que puedo verlos ahora. sí. Uno es el agua, eh, la ausencia de agua o no sé cómo llamarlo, la ausencia o el exceso de agua. Ujú, Estos siempre van a estar como en dos polaridades. sí. Es uno de los miedos de la humanidad, del cual está haciendo, le almacenan información allí de cómo funciona, en qué punto va a funcionar, cómo va a funcionar, cómo se manipula esta información. El otro punto que veo es la temperatura, Sí. que es que haya mucho calor o muy frío. También es otro de los miedos de la humanidad. Y estos dos derivan uno que es el alimento, que es la escasez. Y es llamativo porque cuando alguien se desconecta de estar en este juego de polaridades, es como si viera una gran escasez. Y entonces como que al ver esa gran escasez decide conectarse otra vez con la red de control para poder estar en el juego de la red de control. Y el otro miedo que está que también logro ver es el miedo a la ausencia del amor. Y la ausencia del amor es como esa conexión emocional y profunda en amor con los otros, el amor a uno mismo. En la medida en que haya ausencia de este amor, es una energía que genera un miedo profundo en la humanidad. Eso es como, digamos que principalmente lo que veo cómo funciona la red de control del planeta y cómo a través de estos vórtices energéticos manipulan a, a los humanos y por consiguiente dentro de todo lo que genera emocionalmente o mentalmente, pensamientos y demás, a las esencias para que pueda, para generar descontrol y que se puedan allanar a esta energía. Ujú. ¿Y del personaje hay algo más ahí relacionado con el personaje? Sí, lo que pasa es que el personaje sirve a lo que la red de control quiera servir, Mm, quiera hacer. Esta es una de las razones por las cuales el personaje puede hoy pensar que A es malo y a la hora de decir no, A no es malo, A es bueno. Yo cambié de opinión y ahora quiero apoyar a A. Porque el personaje simplemente es una fachada, es como si fuera un actor que lee un libreto. Entonces, al ser un actor que lee un libreto, simplemente el libreto que vaya a leer al frente va a ser, por ejemplo, el planeta se calentó, lee ese libreto y al otro día puede decir, no, ya no pienso lo mismo, ya no se calienta, se enfría. Y entonces es porque la red
del planeta, lo utiliza como un medio. Y en Ujú. realidad lo quiere mostrar como un medio salvador, así como ha mostrado a varios personajes dentro de la historia de la humanidad como los salvadores del planeta. Ujú. Este personaje, muchas personas o la información que transmite etéricamente a las personas es que es un salvador. Observa con respecto al plano metafísico las relaciones geopolíticas del presidente, personaje, y dime lo que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Sí, el egregor del planeta le genera unas autopistas, lo veo como autopistas de alta velocidad de información y relaciones geopolíticas. Todo está manipulado. Es como si fuera que tengo conflicto con X, es una manipulación. Ahora soy amigo de X, es una manipulación. Y en realidad son autopistas súper limpias y rápidas para que se puedan mover en todos los sentidos, eh, y generar la influencia que tiene que generar. Es como si le mostraran al público, digamos que el público es los humanos, Sí. que hay cosas que requieren mucho esfuerzo, que se hacen de una manera diferente, que hay que trabajar para lograr cosas, o sea que hay que como que estar en alerta máxima para poder, o en alerta máxima, no en atención plena, para poder estar despiertos dentro del planeta, pero para él todo está dado. Pero está todo dado no porque sea él, sino porque toda la red de control planetaria le crea todo lo que necesita para que él salga adelante y para que él pueda generar estas reacciones geopolíticas. En realidad son manipuladas y en realidad no son manejadas por lo que él piense, sino por lo que piensa la red de control del planeta. Mm, muy bien. Ok. ¿Por qué el personaje inauguró una Fuerza Armada Espacial USSF durante su mandato? Porque toda esta influencia del control planetario está controlada y está influenciada por entidades extraterrestres, por interferentes extraterrestres. Entonces él no solamente considera, o sea, siendo él simplemente un canal, eh, parte de tener, digamos que control planetario y todo lo que sucede alrededor, eh, lo cuida y sucede es porque quiere mostrar que no solamente es la Tierra, sino que también hay elementos que amenazan afuera y que vienen a, digamos que a dañar sus planes, pero en realidad no es que haya una amenaza de algo de afuera, sino que es como la manera como él está manifestando o mostrando que, que hay cosas de afuera que están sucediendo. Ujú. Es muy extraño, porque no hay una razón o no logro percibir una amenaza o algo externo, pero, pero sí logro ver que lo haces como para poder manipular y decir que hay amenazas externas y que de pronto viene algo de afuera, pero en realidad no. En realidad él es pudiese llamarlo como un canal de toda la red de control. Ujú. La serie animada The Simpsons predijo la candidatura del personaje en 2024, eh, y eso ya fue en el lejano 2015. ¿Qué captas al respecto? Sí, la energía se mueve adelante y atrás y, y los Simpson son son otra parte como otro vórtice energético
del egregor donde manifiesta energía de cosas que pueden suceder. El tema es que hay algunas personas que no han logrado tener ese control mental y entonces pueden tomar acción y modificar ciertas cosas. Pero todavía hay muchísima gente que está bajo la influencia del control mental. ¿Alguna cosa más que percibas aquí? ¿Había alguna intención para esto? Sí, la intención es preparar a la gente y mostrarle que de una u otra manera los sucesos de la Tierra, de lo que está sucediendo en la Tierra, ya están preescritos y no hay manera de modificarlos. Y entonces cuando suceden, simplemente ratifica que están preescritos y muchas de las personas crean como una desesperanza de eh, ¿para qué hago algo si ya todo está dado? Es como que, y esto te lo han hecho como a lo largo de toda la vida y es como que el, el libreto el plan divino, el libreto de cada uno, el tiempo en que va a morir, o sea, como que todo está ya escrito. Es como si nosotros nos han hecho creer que somos como un estuche que sigue un libreto y no tenemos decisión. Es simplemente una ratificación de que no tenemos decisión o no podemos modificar nada. Muy bien. En comparación con las condiciones subliminales vigentes actualmente, ¿qué predices para el futuro del personaje? Es que el personaje no, visto como personaje, se ve como una acomodación. El personaje va a estar presente siendo presidente o no, porque hay una utilización de su imagen o de su mala imagen. Todavía no está definido, porque hay muchísima presión al egregor y a la energía planetaria, y hay una gran presión donde, por eso el egregor lo mostró en dos polaridades, para poder utilizar el rechazo o la aceptación. En realidad lo que debería suceder para poder contrarrestar este vórtice energético sería verlo desde la neutralidad. Pero mientras se siga viendo en polaridad, está logrando su objetivo. Aún no está definido energéticamente qué vaya a suceder, pero lo que suceda va a favorecer el egregor. Porque si sucede que vuelva a ser presidente, está bien porque va a la aceptación, pero si pierde, estaría en, en la negación, que también es la otra parte que está usando el egregor. Es muy extraño de explicarlo, pero es como si algo sirviera si pierde o sirviera si gana. Pero la única manera de romper esta manipulación sería observarlo desde neutralidad, donde el personaje dejara de ser un vórtice energético y tuviera una esencia libre de manipulación y libre de interferencia para que pueda tomar su propio camino sin servir al egregor en ambas partes. Es como lo que se conoce y se ha visto en muchas películas y es extraño porque lo veo en este momento Sí. como el abogado del diablo. Es como que le sirvo a uno o al otro y hacerlo allá o acá es lo mismo. Ujú. Interesante. Bueno, aquí terminan las preguntas del protocolo y comienza la parte exploratoria libre. Qué interesante ese vórtice energético. Has hablado también que hay otros personajes que también son o han sido vórtices energéticos. ¿Podría darnos algún ejemplo de esos personajes que también han sido vórtices energéticos? Sí, bueno, de los que veo más fuerte es Jesús, Ujú.
Otro es María, María relacionada como la Virgen María. Sí, Ambos son usados por el tema iglesia. Eh, mm, Otro es la montaña del Everest. sí, Sí, ese me ha es, sorprendido. sí, a mí también. La veo como la montaña del Everest, como un vórtice energético, también usado como un tema de manipulación y control. Es raro, no ¿Y entiendo cómo, cuál cómo sea. lo utiliza la montaña del Everest como control? Sí, es como si la montaña del Everest fuera un elemento inalcanzable, Un desafío o algo así. un desafío, como un desafío, y que los que lo alcanzan van a tener la posibilidad de vivir o morir. Entonces, si vives tienes el reconocimiento, pero si mueres también. Vuelve a lo mismo. Es como si fuera una dualidad, cuando en realidad no hace ningún sentido tomar ese desafío porque está en riesgo tu vida permanentemente. No sé si me hago entender, o sea, no hay ningún beneficio global, ni ningún beneficio particular más que egoico o más que de control mental, porque sigue siendo control mental, de tomar la aventura de escalar el Everest. No sé si Ujú. está Sí, claro. sí, sí, sí. Entonces, si lo logras y llegas al Everest, está bien, logras ese reconocimiento y mucha gente ve que, wow, logró hacerlo, pero si mueres es, wow, lo intentó, pero murió. Entonces, y además quedan muchísimas consecuencias, es como si fuera un sobreesfuerzo, algo como si fuera algo nocivo para el humano que llega hasta allá. Pueden ser por condiciones atmosféricas, por oxígeno, por lo que sea, pero hay un vórtice energético allí. Y es la razón por la cual esa es la montaña que, digamos que muchos humanos prefieren ir, cuando en realidad el beneficio, pues no hay ningún beneficio allí. Es un beneficio, o sea, que haz que se suba el Everest, va a haber una posibilidad de obtener, no sé, más alimentos o una fórmula para contrarrestar la manipulación genética de los alimentos, cosas así. No, 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 nada. O sea, sube porque es una manipulación mental, igual que lo hacen los otros vórtices. Ujú. ¿Alguno más? ¿Algún otro interesante? Sabes que veo interesantes como que no en la Antártida, sino como en la zona de Patagonia, en Sí. el Polo Sur, veo como tres barcos. Y esos tres barcos es como si estuvieran cuidando como una planta, al parecer que es una planta de perforación de petróleo, pero es como si fuera un vórtice energético. Mm. ¿Sería natural o...? No, no es un vórtice natural, es un vórtice de la red de control. Ah, interesante. Sí, la red de control tiene varios vórtices y su ubicación permite que ella pueda funcionar en todos los sentidos. Si se Eh, rompe uno de los vórtices, ¿qué pasa? Se desbalancea la red de control. Es como si, o sea, el tema de meridianos, de toda esta medición que se hace del planeta en una estructura geométrica, estuviera manipulada y estos vórtices están ubicados allí para darle la forma a esta estructura geométrica. Mm, interesante. Has comentado que este personaje tiene acceso a mucha información. ¿Qué tipo de información tiene acceso este personaje? Su cerebro no procesa esta información siendo él como un medio simplemente, siendo como el canal. Simplemente llega información, pero puede ser de todo tipo. Puede ser datos personales de las personas, cambios en estructuras, eh, tiene acceso a información que va a suceder, por ejemplo.
Él tiene acceso, por ejemplo, a quiénes van a ser los nuevos presidentes de países, quiénes van a estar en contra, quiénes como esquemas de población, situaciones de salubridad y enfermedad. O sea, todo esto, Álvaro, accede a algún dato importante ujú. que sea importante y que esté afectando al aquí y a la hora a algún país o algo, alguna información que tenga él confidencial. Por ejemplo, en su caso, que es muy particular, como la red de control lo usa, eh, el CEO BID, eh, Sí, durante su gobierno sí. fue sorpresivo porque para él generó una imagen adversa y fue usado, pero esta información, a pesar de que, digamos que dentro de la poca capacidad que le queda de autogestionar información, estuvo en desacuerdo de de Sí, la él estaba en implantación desacuerdo, de sí. la implantación de esta condición, negó esta información, pero al ser un canal simplemente tuvo que aceptarlo y al aceptarlo su imagen se Y vino al por qué no piso estaba de porque acuerdo, digamos que Álvaro? fue como la imagen visible del mundo donde sucede esta situación. Y es Por muy qué no estaba particular de porque acuerdo, Álvaro? información que se pueda percibir es que si vuelve a estar como ganador, otra vez el CEO BID vuelve a Sí. reaparecer durante su proceso. Mm. ¿Y por Vuelve a qué? reaparecer con las condiciones iniciales, con las condiciones de pandemia, de problema global, de todo esto. Y que él estuviese en desacuerdo, ¿estaba programado ¿Escuchas? también? Sí, ¿me oyes, Álvaro? ¿Me oyes? ¿Escuchas? Yo a ti sí, ¿tú me oyes a mí? Hola, Álvaro, hola, yo se te quedó. oigo, yo Sí, te sí, yo oigo, no, ¿tú me ya, oyes ya. a mí? No, 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 me cortaron la comunicación. Shock frecuencial, la comunicación. Shock frecuencial. ¿Me oyes ahora? Ahora sí, ¿Me oyes? sí te oigo. Vale, se cortó. Yo a ti sí te oía. ¿Tú Sí, a yo mí no, no? no. Eh, yo a ti sí. Ahora sí, Ahora sí. shock frecuencial. No pueden con nosotros. Ujú. Es importante, él estaba en desacuerdo con ese virus, digamos. ¿A qué se debe que él estaba en desacuerdo con ese virus? ¿Tiene que algo que ver con la economía de su país o Sí, algo? tenía que ver también con su ego, porque es un tema egoico. A pesar de que él sea un canal y pueda estar jugando en ambos bandos, su ego es muy grande. Entonces, su ego le decía, pero ¿por qué vas a sacrificar mi popularidad o sacrificar lo que yo ya he logrado? ¿Por qué van a sacrificarlo? Pero en realidad es como si él fuera un canal que sirve a algo mucho más grande. Grande me refiero a que es mucho más que una sola persona. Entonces por eso estuvo en desacuerdo, pero en realidad él, al ser un canal simplemente iba a fluir. Y esa Y fue la él luego razón. enfermó, enfermó precisamente de eso y estuvo muy grave. Esto, eh, ¿a qué se debe? Sí, es como la forma lo manipula. O sea, él puede tomar una decisión, pero en realidad lo manipula. Y es lo que te digo, o sea, a pesar de que él negó la existencia de esta condición y negó la utilización de máscara y negó toda una cantidad de cosas, al final el control mental lo enferma para hacer crecer el número de personas que rechazan su forma y decirle, ah, no decías que no era, no decías que no Ujú, sucedía, y es la utilización de la contraparte, es que la red de control lo usa para un lado y para otro claro. indistintamente. Es como una marioneta de la red de control. Mm, interesante.
Y Álvaro, háblame de esa red de control lo utiliza él como vórtice. ¿Qué o quién estarían al mando de esa red de control? ¿O quién formaría parte de esa gran red de control? Esa red de control está formada en el tiempo y tiene energías de... Es como si se hubiera formado y le han aportado a la red de control. Veo arcontes, veo reptilianos, veo hasta seres de Pleiades y la han fortalecido, por ejemplo, con inteligencia artificial, la han fortalecido con nanotecnología. O sea, la red de control ha ido evolucionando en la medida en que las esencias o los humanos, las esencias humanas han comenzado a despertar y han negado pertenecer a esta red de control y han estado como en no voy a permitir que me controlen, no voy a permitir el control mental. Entonces muchas esencias se han desconectado y han utilizado otros mecanismos para poder generar la conexión a la red de control. Sobre todo veo en el tema económico Sí. el tema económico del dinero, cómo el dinero escasea y cómo es más complejo tener niveles de vida cuando el dinero está muy escaso para unos, pero es muy abundante para otros. Comprueba, Álvaro, toda la subida de los precios de, sobre todo, pues la comida, lo que es más necesario, ¿no? Eh, todos los suministros, ¿no? También la gasolina, pero sobre todo todos los recursos necesarios para la alimentación suben de precio. ¿Esto forma parte de la red de control? Sí, y hace parte del proceso de generar escasez. En la Ujú. medida en que suben los precios, hay menos capacidad de compra y al haber menos capacidad de compra, pues no, digamos que naturalmente no se van a producir y al no producirlo generan escasez y comienza como un caos económico donde hay menos capacidad de compra de ciertos elementos y termina consumiéndose todo aquello que está manipulado genéticamente, todo aquello que se produce masivamente de forma no natural y se termina consumiendo todo lo que sea artificial, que es más económico que un producto natural o un producto orgánico. Mm. Es una manipulación económica. Entonces, como no puedo restringir la compra, porque si tienes dinero vas y compras lo que quieres, entonces le subo los precios. Y al subir los precios, es un juego económico que ha estado durante todo el proceso de la vida. Desde que se creó la moneda funciona esta estructura. Mm. Digamos que con el canje funcionaba diferente y por eso ahora hablábamos de la escasez de la moneda como tal, donde la moneda electrónica, que significa todas las tarjetas de crédito y todo lo que gastas, en realidad genera como un desbalance porque tienes una tarjeta de crédito con la que puedes acceder a comprar todo lo que quieras sin pensar en cómo, cómo resuelvo eso que es dinero también en más adelante. Y entonces la red de control de escasez funciona allí. Y es endeudamientos muy, muy altos, donde la gente tiene que seguir produciendo para pagar endeudamientos altos. Mm. Em, ¿Cómo el personaje ha influido, ya que él es un gran empresario, se supone, ¿no? En la economía mundial, pues siguiendo estos comandos, digamos, de esa red de control. Sí, igual, él pone bajo su nombre y bajo su fachada la creación de dinero y hace parte de todo el proceso de economía. Por eso están diferentes sectores de la economía y él simplemente presta su imagen y todo lo que esté bajo su nombre con,
para que la economía siga operando y funcione de esa manera. O sea, funcione haciendo lo que él quiere hacer. O sea, toda su estructura económica funciona eh, de acuerdo a lo que diga la red de control. Es por eso que él puede tener negocios supuestamente tan exitosos, es porque la red de control es la que está manejando ese tema. Ujú. Es particular porque el dinero hace parte de la red de control, es un elemento de la red de control. O sea que si una persona está despierta y no quiere pertenecer a la red de control, es como se pensaría que es como incongruente que uses dinero cuando no quieres pertenecer a la red de control. Entonces ahí hay una línea muy delgada de si estamos en esta estructura, digámoslo, estructura de control, que es estructura económica, política, social, pero no significa que yo esté de acuerdo con esa estructura, pero sí significa que yo tengo derecho por estar aquí y por hacer parte de todo lo que contribuyo a tener dinero y no una negación del dinero, porque la red de control a las personas que están despiertas es muy extraño, trata de eh, restringirles sobre todo el dinero para que no puedan, para que sientan como que, y esto sucede mucho como es como un instinto, puedes llamarse así, es como que si peleas con el papá y la mamá, no vas a tener recursos. Ujú. Pero es un juego bien, yo lo llamaría macabro de Exacto. la popularidad y no, eres muy popular con tus papás, entonces tienes acceso a todo esto. No quieres ser popular con tus papás y quieres desconectarte, entonces no tienes nada. Y es un juego muy macabro que se genera desde la niñez, como que esto se gestó de esta forma. Es muy extraño de explicar, Sí, 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 sí. Es pero esa programación ya como de programación. esta Ujú. programación que van de generación en generación, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Y sin embargo, todo el planeta es tan abundante, o sea, hay abundancia. Y como tú decías, estamos ahí en esta experiencia, pues el dinero es una energía más y la utilizamos porque estamos en esta experiencia, ¿no? No pensemos que si no estamos de acuerdo con determinado, todo el sistema, digamos, que no por eso ya no vamos a tener acceso. No, todo lo contrario. Más abundantes somos, ¿eh? Más, aún más, porque no estamos de acuerdo con la escasez, con la Ujú. teoría de la escasez. ¿M? Estupendo. Entonces, y en relación, Álvaro, a la política exterior de este personaje, eh, los conflictos internacionales, ¿cómo percibes? ¿Qué información percibes de todo esto? Lo que crea, o en otros países conflictos para, de alguna manera, un beneficio económico posterior de algunos sectores. Sí, bueno, en cuanto a esto, si él vuelve a estar en el poder, lo que logro percibir acá es que va a haber una superalianza con Rusia. Lo va a sentir como un superaliado estratégico. Él siente que el gobierno ruso eh, va en toda esa falta de popularidad y a él le interesa. En este momento, él va a entrar a un gobierno donde va a, a fortalecer el rechazo a nivel mundial. O sea, él no va a entrar a un gobierno donde va a querer ser reconocido o ser reconocido o ser agradado, ser agradable a la población. Él va a entrar a un gobierno donde él va a querer fortalecer su rechazo y esa va a ser la forma como él se va a posicionar y como la red de control lo quiere posicionar. Por eso, mientras haya más y más rechazo, las probabilidades de que gane son mucho más altas.
Más popularidad, más Sí, rechazo, más popularidad. sí, y lo está usando de esa forma. Mm, Y una de las maneras, si gana, es conectarse fuertemente con el gobierno ruso en los planes generales del planeta, que esto incluye controles de calentamiento global, controles de energía nuclear, o sea, una cantidad de elementos bien complicados. Lo que se logra ver es cuando veo esto, veo cambios de colores en el planeta y veo que se convierte en esa energía. Por eso cuando hablamos de las frecuencias, veo esa energía grisácea, turbia alrededor del planeta. mm, vale. Y hay otros mandatarios con los que él se relaciona. ¿Realmente hay algunos que sean clones totalmente dirigidos sin esencia? ¿O todo hay esencia? O sea, Sí, en los mandatarios sí veo esencia, pero tienen muchísimas clonaciones e interferencias. vale. La principal interferencia es control mental. Mm, Es muy fuerte el control mental que está en todos y el que quieren ejercer en todos. mm. Control mental. Sí, Y bueno, en ocasiones hemos visto en algunas sesiones que hay por territorios se posicionan algunas energías interferentes o los que conocemos interferentes, ¿no? Esencia, seres interferentes. ¿Cómo lo percibes en la actualidad, digamos, el pastel, ¿no? De los distintos países? Si aún se siguen separando por territorios, estas entidades, o están todas, digamos, han hecho unos acuerdos y están unidas todas, todos a uno y dirigiendo desde ahí. sí. Desde hace 2 años, más o menos, 2 años, 3 años, hay Ujú, una modificación de la interferencia como individual y se ha convertido ahora en una interferencia más grupal. Y en el último año ha incrementado la creación de alianzas entre las interferencias para interferir. Porque cuando interfieren en grupo, tienen mayor éxito en la interferencia. Cuando interfieren de manera individual, había una gran probabilidad de fracaso de que la interferencia no durara en el tiempo. Entonces, las nuevas estructuras interferentes consideran la, la creación de grupos de interferentes de diferente tipo para poder hacerlo. Y al hacerlo en grupo, interfieren también a varios miembros de una familia, por ejemplo, o de conexiones entre esencias, los pueden interferir en conjunto. ujú. Y en cuanto a esta red de control, con los cambios que se han producido en el planeta, en la galaxia, cambios vibratorios, ¿cómo afecta a la red de control todos estos cambios? La red de control también mantienen una constante evolución orientada a generar más control. Por ejemplo, ahora veo una gran cantidad de energía de inteligencia artificial en la red de control. Entonces puede tener acceso a una gran cantidad de elementos que digamos que las anteriores redes de control no conocían. Y es que la inteligencia artificial llega a través de la red de control a casi todos los dispositivos tecnológicos y todos interactuamos con dispositivos tecnológicos. O sea que puede rastrear información de todo tipo, origen e índole. Mm. ¿Cómo es la conexión de la red de control con estos vórtices? En este caso, el personaje como vórtice. ¿Cómo son los canales de comunicación? Sí, es de doble vía, o sea, llega la información de la red de control al vórtice, el vórtice actúa o lee el libreto o hace lo que la red de control indica y luego él recibe esa información en forma de energía como rechazo, como aceptación y vuelve y sigue un vórtice y la entrega otra vez a la red de control.
La red de control permanentemente está actualizándose a través de estos vórtices energéticos. Vale. ¿Ocurre lo mismo con otros gobernantes en otros países? ¿O este vórtice un poco es más especial? Este vórtice es muy especial. No veo otro vórtice así en otro gobernante. ¿No? Mm, mm. Ni en el que le ha sucedido, No, ni el sucesor tampoco. no. No. A ver, esto me interesa. ¿Por qué? A ver, ¿qué hay de tan importante este vórtice? Porque este vórtice es una manifestación es como si lo estuviera, como si fuera una prueba, pensaría yo, porque no hay más, estaban probando y el vórtice lo han movido. O sea, por ejemplo, el vórtice que se usó con Jesús era un vórtice diferente, pero este vórtice es distinto. Este vórtice es distinto y es porque tiene esa doble acción. Ahora, mira que esto es importante. Venga, El sí. vórtice, el vórtice, el vórtice Jesús era un vórtice religioso donde la religión estaba muy arraigada y la religión influenciaba políticamente a los países. Sí, 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 cierto. Ahora no. Entonces, como ahora Mm, no, el nuevo vórtice no necesariamente tiene que ser un maestro espiritual, sino que tiene que ser un político. Y al ser un político. político con estos temas, pues crean un personaje híbrido que no es político, sino político empresario, Político donde, empresario, claro. sí, donde maneja la Mm, economía, que es uno de los miedos claro. de la humanidad, y, y tiene acceso a crear y cambiar las estructuras de funcionamiento social y político. Wow, qué Por eso es que es tan, digamos que no importante, sino tan especial el vórtice. ¿Y cómo es que pudo perder las elecciones? Sí, porque era parte del funcionamiento del egregor. Sí. Sí, el egregor necesitaba crear una energía de rechazo eh, y lo hizo a través de COVID. Ajá. Porque él perdió las elecciones, es por el COVID. ¿Y estaba previsto, ellos querían que la perdiera? Sí, estaban previstos que la perdiera. Porque él se empeñó que no, que no, que no. Ellos estaban Que, previstos que la perdiera. Ellos querían que la perdiera. ajá. Porque hace parte del movimiento, de la energía, que es lo que está sucediendo ahora. Entonces entra un estado de, digamos que de plenitud, donde hay una aceptación de la gente y cree que todo está en orden, porque también se juega con eso, ¿no? Como que presiono, pero libero, pero en realidad sigo observando qué es lo que está sucediendo, pero sigue habiendo el mismo control mental. El personaje y las instituciones quedaron funcionando. Así el personaje no estuviera, las Sí, instituciones que representan al personaje o que el personaje creó siguieron funcionando y siguieron siguieron. generando presión. Y ahora vuelve a aparecer el personaje, pero el nuevo personaje va a aparecer no desde la aceptación, sino desde el rechazo. Y Ujú. si gana, su ejercicio va a ser principalmente crear energía de rechazo hacia el personaje. Crear energía de rechazo. Mm, ¿Cómo percibes la energía del billete, dinero, del dólar, frente a otros países que están creando otra moneda, se están uniendo para crear distintos países para crear otra moneda con mayor respaldo en algo tangible, digamos, recursos o algo distinto al dólar? ¿Cómo percibes ese enfrentamiento con nuevo bloque económico o la nueva moneda? Yo lo que veo es que todo es manipulación. Todo lo que sea moneda, todo lo que sea eh,
créditos, monedas, económico en este campo es creado por la red de control. No hay una manera de que la moneda sea un elemento de libertad. Siempre está manipulada y siempre está hecha. Todo lo que suceda allí está manipulado y tiene intenciones de desviar la atención hacia otro lado, de crear nuevas estrategias de inversión, pero en realidad termina siendo exactamente lo mismo. Qué interesante. Álvaro, bueno, me ha interesado muchísimo la luna. Comprueba, Álvaro, si hay allí, bueno, habrá muchos seres, pero no sé si que a quién está a cargo de la información sobre los planes de la red de control. La información en la luna sobre los próximos planes de la red de control. Sí, los planes, era lo que te mostraba, o sea, sobre estos puntos, yo lo que veo que los planes son generar muchísimo miedo a través de cambios de temperatura, escasez de agua, y como lo que veo es como si fuera una oscuridad o una sensación de desesperanza y de temor a través de estructuras políticas. Quiero saber si hay ahí guardada información de cómo lo van a hacer, si hay algunos proyectos ya ahí guardados de cómo van a proceder. No los logro ver. Comprueba si hay algún, no sé si hay algún gris por ahí custodiando la información, si hay. Es que es una energía gris, puede ser esa energía de grises, es una energía muy gris como opaca. Sí. Pero no hay información de cómo lo van a hacer. Pero lo que logro ver cuando interactúo con esta energía Sí. logro ver lo que va a suceder y logro ver que va a haber muchísimo, si se llegan lo que quieren llevar a cabo es como que está planteado en teoría, no significa que vaya a pasar, pero lo que está Exacto, planteado en teoría, lo que ellos quieren que quieren, co-creemos. lo que ellos quieren, que esto no quiere decir que eso va a suceder. Ajá. No sé si se puede hablar con ese gris, si está Mm, ahí, se puede hablar. es que no es un gris, es como la ¿Qué? energía de color gris. Ajá, pero tiene conciencia. Es una energía manejada con inteligencia artificial. Mm. Es una energía gris manejada con inteligencia artificial. Manejada con inteligencia artificial. ¿No hay ningún otro ser ahí más que Mm, ese? no veo otro. O sea que es una energía que está al mando de una inteligencia artificial ahí. Sí. Ujú. ¿Y hay algo que esté oculto que no quieran mostrar? Hay mucha información que está oculta, pero ellos la mueven a través de toda la red de control. O sea, la pueden mover entre la luna y la red de control. Y es como si no la tuvieran fija en un solo lado. Mm. Ellos han descubierto que es otra de las formas que manejan es que la información no está fija, está moviéndose. Álvaro, pues mira, como todo esto nos influye, vamos a parar el tiempo y a parar la información en un punto. Ujú. ¿Dónde se paró? Quedó en diferentes puntos de la red de control y parte en la luna. Muy bien, pues vamos, bueno, la parte que hay en la luna, a ver, ¿qué información hay ahí? Sí, la parte que hay de la luna es como una creación de energía nuclear, Ujú. de, y la creación de esta energía nuclear necesita muchísima agua, pero el agua al interactuar con esta energía nuclear se contamina y cambia la temperatura, se vuelve muy caliente. O sea que la energía esa nuclear cambia la temperatura del agua. Sí, para poderse producir energía nuclear se requiere
agua y el agua que interactúa allí cambia su temperatura y cuando se regresa a la Tierra se regresa caliente. Lo que sucede por ejemplo, en Chernóbil, el agua circundante se calienta Sí, sí, de que está por allí cerca porque la sí. utilizan para eso, ¿no? Ujú, se calienta y se contamina. Y se Pero, contamina. pero veo como en el proyecto unos vórtices de creación de energía nuclear muy grandes y muchísimo calentamiento de agua. A ver, esos vórtices, ¿dónde está proyectado realizar ese proyecto? En Eh, Rusia, en Rusia. sí, en la frontera entre Rusia y más hacia el centro, como por esta zona rusa que es muy montañosa, por Mm, esta zona. vale. Y esto provocaría que en esa parte se calentara el agua Sí. y qué provocaría, qué consecuencias tendría. Bueno, calienta el agua ahí y va La calentando el contamina. agua sí, la contamina y va calentando el agua de todo el planeta. Y calentar el agua de todo el planeta significa que muchas especies van a comenzar a morir. O sea que va a haber una Ujú. gran, lo que generaría sería una gran escasez de, de alimentos del mar, siendo el mar un elemento muy importante para todo el funcionamiento de este planeta. Vale, esa sería una información que está en la Luna. ¿Alguna más de ahí que hay? ¿Alguna información más de la Luna? Este es como el proyecto más cercano. Vale, ese proyecto. Comprueba las fisuras de ese proyecto, Álvaro. Las fisuras O los serían, talones de Aquiles, lo sí, que sí, lo que lo puede romper eso. sería, por ejemplo, la ubicación, Ujú. porque si se hace en una ubicación donde haya población, Sí. la población va a comenzar a verse afectada rápidamente por la contaminación, por eso es que lo quieren hacer en esta zona montañosa. Entonces, em, que, que quedara visible la generación de este proyecto y esto generaría alerta si no lo pudiesen construir. Mm. Claro, provocaría alerta Ujú, de la población y de todo, ¿no? Vale. sí. O sea, el talón de Aquiles sería crear alerta, que todo el mundo supiese lo Supiese que... lo que van a hacer. Vale, vale. Ese es un punto. Ahora, ¿alguna fisura más de este proyecto, Álvaro? ¿Que lo haga inviable? Hay un componente Sí, químico de este proceso, es sí. raro, no lo había se llama neón. Neón. Neón es un componente que Es un abunda, gas noble. Neón, sí, argón, todo esto sí, son este gases componente nobles. abunda en Marte. Sí. Eh, Sin neón no funcionaría el proyecto. Sin neón no funcionan. Vale. Ajá. Sin neón no funciona. Interesante. Ujú. Interesante. Mm. ¿Y cómo piensan extraer de Marte el neón? Es como si lo fueran a copiar la estructura y lo quieren hacer acá. O sea, Replicarlo, como replicar, clonarlo. clonar neón. Sí, y es bien complicado, por eso el proyecto no se ha llevado a cabo, porque no lo han Tendría. podido hacer, porque la composición del neón de Marte es porque el planeta tiene esas condiciones atmosféricas que lo crea. Nosotros no tenemos condiciones iguales y traerlo físicamente es casi imposible. Entonces, por eso se ha demorado el proyecto. No lo han podido
desarrollar a la velocidad que quieren desarrollarlo. Están utilizando mucha inteligencia artificial para ver cuál es la mejor manera para producir neón. Interesante. Vale. Y en la otra información, en la red de control que se ha quedado ahí parada. Hay mucha sobreutilización de transgénicos para los alimentos. Es que es mucho control, es como las mismas que ya conocemos, Ujú. pero se han ido como evolucionando dependiendo de cómo se vaya manejando. Y hay mucha que está como en... Es extraño porque está como por partes y no se arma, como que no está visible en la totalidad, como que está un pedazo en una parte, como si estuviera encriptada, puede ser la palabra. Información encriptada, ¿no? Ujú. Y en distintos lugares. Pues Álvaro, vas a hacer un puzzle, pero digamos holográfico, Ujú. de toda esa información que está separada, la vas a juntar para darle un significado. Y vamos a crear nuevo, de creación propia, un decodificador para desencriptar toda la información. Sí, sabes cómo lo que veo es que se va a usar esta energía de caos ¿Sí? y otra vez lo que se quiere volver a reposicionar son estos seres luminosos salvadores que Seres van a ayudar, luminosos salvadores. que van a ayudar a superar todo el caos. Y aquí esos vórtices, como el personaje, ¿cómo Sí, influiría en esto, en toda esta energía de caos y el Salvador sí. que llega? El personaje lo que va a hacer es que va a contribuir desde ser una fachada de caos, de rechazo, de no aceptación, de políticas restrictivas y entonces como de generar esta energía gris oscura. Y todavía no está definido cómo, pero es como que va a utilizarse otro vórtice de Salvador, el que ayuda, el que hay que pedirle para poder estar al buen servicio y el balance de esta energía. Lo que quieren ahora en realidad es desbalancear la energía del planeta a una energía muy oscura y escasa para poder que se la atención en un nuevo vórtice salvador, porque ese nuevo vórtice salvador perdió mucha fuerza. Entonces la manera como un vórtice salvador gana fuerza es a través de estar en crisis. Ah, qué interesante. Ujú, El mismo teatrito de siempre, ¿no? ujú, sí, No, hasta en las altas esferas recrean el mismo teatro, ¿no? sí. Interesante. Bueno, y todo esto necesita nuestro poder de co-creación, nuestra energía co-creando, Sí, ¿o no? claro. Sí, 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 ¿no? sin humanos no funcionaría. Sin humano no funcionaría. Ujú. Ah, pues entonces vamos a dejar toda la información, Álvaro. Sin humano no funciona y esto es un teatro. De nosotros depende si queremos co-crear con el teatro o no. ¿Eh? Nosotros decidimos si co-creamos con este teatrito o no, si les damos el poder o no. Álvaro, esto, aparte del neón y del agua caliente, de todo esto, ¿hay otros proyectos para el llamado cambio climático, todo este teatro del cambio climático? ¿Percibes Mm, si hay algo más? bueno, por ahora veo ese como muy claro, es como el que está por encima, como el que están trabajando muy fuerte. Y ya Mm, y bueno, lo que pasa es que como que todos están encaminados. Entonces, por ejemplo, los cultivos estos con Los transgénicos transgénicos. contribuyen al cambio climático, eh, como que
la industria, es un tema de cambio climático, pero este sí es bastante elaborado, fuerte, sino que ahí está que no han podido crear el neón artificial. Mm. De todas formas, vamos a dejar la información en todos los lugares del peligro de este neón artificial ¿Mm? y de esta planta de nuclear con el neón artificial. Bueno, después de dejar toda la información, ya vamos a dejarlo aquí, Álvaro. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a tu nivel óptimo. 1, te sientes fuerte, lleno de energía. 2, te sientes libre, pleno, sin manipulación. 3, te sientes sano, fuerte, libre. Te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola, qué Hola Álvaro, ¿qué viaje. tal? Buen viaje, muy buen Uf, viaje. Bueno, interesante esta investigación. Y bueno, gracias Álvaro, damos las gracias a los que nos ven también y nos despedimos hasta la próxima. Bye gracias, bye. gracias, gracias. Gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero que significa
que la información está contaminada, cuánto está contaminada y por qué. Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar
en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom,
To nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.